Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a un nuevo video más en este canal y este curso de Angular de cero. El día de hoy vamos a aprender cómo administrar y gestionar el rutamiento de una aplicación de Angular. Y concretamente vamos a ver cómo vamos a definir rutas para nuestra aplicación. También vamos a aprender a movernos entre esas rutas, tanto de forma programática, es decir, directamente desde el código, como a través de elementos HTML, como puede ser una etiqueta anchor. También vamos a aprender a agregar clases a los elementos HTML cuando la ruta a la cual esos elementos nos llevan se encuentra activa. Vamos a aprender a definir parámetros para una ruta y a recuperar esos parámetros. Y lo mismo sería también para lo que son los query paras, que es diferente a un parámetro de ruta. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Así que si te interesa, te recomiendo quedarte hasta el final del video. Bien, antes de pasar a tocar cualquier línea de código, me gustaría que viéramos la diferencia entre una MPA, es decir, una Multi-Page Application, y una SPA, es decir, una Single Page Application, ya que Angular es un framework de frontend que está diseñado para construir Single Page Applications. Entonces, lo que voy a hacer es abrir mi navegador web y yo aquí tengo en la aplicación de Scalino preparado un diagrama para explicarles cómo funcionan estos dos tipos de aplicaciones. Y en el caso de una MPA, lo que hacemos es, pues bueno, que el usuario acceda a tu sitio web a una ruta en concreto. En este caso tenemos la ruta del carrito. Esto lo que hace es disparar una petición al servidor, que es el que se encarga de renderizar las pistas HTML. El servidor va a generar el documento HTML para esa vista y le va a enviar al navegador. Y esto tiene grandes beneficios en cuanto a lo que viene siendo el SEO, ya que el navegador recibe el documento HTML enviado por el servidor y es capaz de pues bueno, leerlo completamente y puede acceder a distintos metadatos que necesita para posicionar tu web, a diferencia de una single page application que se genera la página dinámicamente en el navegador, por lo cual es un poquito más difícil que lea este tipo de metadatos. Ahora, el problema con la multi-page application es que a medida que la aplicación crece y se hace muy grande, el rendimiento y la experiencia de usuario disminuyen, que cada vez se hace más complicado crear la página desde el servidor y también agregarle un poco más de dinamicidad, que es generalmente lo que buscamos con las single page applications. Entonces, básicamente eso sería una MPA. Ahora vamos a ver cómo es una SPA, donde básicamente tenemos un usuario que accede a la ruta en tu sitio web y esto lo que va a hacer es hacer una petición a un servidor cliente el que se encarga de renderizar tu página, y este servidor cliente lo que va a hacer es generar un documento JavaScript. Este documento JavaScript es el que va a ayudar a crear las páginas de forma dinámica en el navegador cliente, ¿ok? Y luego tu aplicación simplemente interactuaría con tu servidor backend, ¿ok? Lanzando peticiones a las rutas que necesiten para obtener los datos que dependen de la ruta en la que se encuentre, los datos que vayan a necesitar. En este caso, accedimos a la ruta del carrito y bueno, yo puse slash products como que el usuario está intentando acceder a sus productos, ¿ok? Entonces, básicamente, eso lanza la petición al servidor, el servidor busca en la base de datos los productos del carrito del usuario y eso devuelve un documento JSON con los productos y entonces así interactuaría tu página con el servidor backend. ¿Ok? Y entonces, pues bueno, también tenemos este otro servidor que es el que se encarga de generar las páginas de forma dinámica, por lo cual la experiencia del usuario y el rendimiento mejoran mucho, pero el SEO disminuye un poco ya que el navegador le cuesta un poco más entender los distintos metadatos que necesita para poder indexar mejor tu página y pues bueno, que sea más visible en los motores de búsqueda. Ahora, ¿cómo se relaciona Angular con esto? Pues bueno, como te decía, Angular es un framework que está destinado a construir aplicaciones de este tipo, por lo tanto, Angular usa este modelo. Y Angular, pues bueno, no recarga la página para generar la nueva vista HTML, sino que Angular lo que hace es reemplazar el componente que representaba la vista anterior y carga un nuevo componente que sería la nueva vista, utilizando una directiva que vamos a ver más adelante, que es el router outlet. Ahora, antes de configurar cualquier ruta de la aplicación, tenemos que asegurarnos de que en el archivo app.config.ts hemos utilizado la función provideRouter del Angular Router, ¿ok? Y aquí se le está pasando un arreglo de rutas que está en este archivo. Ahora, esto ya viene por defecto cuando creamos la aplicación con el CLI de Angular, y en caso de que no lo hayamos creado con el clip, pues bueno, lo haremos manualmente y está. Esto lo que va a hacer es crear una instancia de el objeto router de Angular que lo va a crear como una instancia singleton, es decir, vamos a tener disponible para inyección de dependencias un objeto router que es el mismo para toda la aplicación. Entonces ahora en el archivo a.routes.ts lo que estamos haciendo es exportar un arreglo de objetos route, ¿ok? ¿Qué es esto que dice routes aquí? Pues bueno, es la abreviación de un route array, ¿ok? Ahora, este objeto route, pues nada, no es más que un objeto que tiene dos propiedades principales. La primera es el path, el cual tiene que ser el usuario. Por ejemplo, si fuera para el carrito de compras sería cart, si fuera para el home, pues fuera home, ¿ok? Y si lo dejamos en vacío, Angular lo va a interpretar como la primera URL
a la cual se accede en nuestro proyecto. En este caso sería el localhost 4200. ¿Ok? Ahora mismo creo un componente de ejemplo que lo voy a llamar el home component. ¿Ok? Y lo voy a poner aquí como el componente inicial. ¿Ok? Ahí está. Y si vengo al proyecto, pues nada, ahí tenemos HomeWorks, que es el texto por defecto que pone Angular a cada componente. Bien, ahora si yo no quisiera que la ruta inicial del proyecto esté en vacío, yo le puedo poner que aquí me va a ser la ruta home. ¿Ok? Y cuando yo acceda a esa ruta, aquí en el localhost, o sea, voy a poner barra home, me va a cargar esto que dice aquí, HomeWorks. ¿Ok? Y así sería. Ahora, si yo quisiera que al usuario se le haga una redirección, apenas que él entre a la ruta inicial del proyecto para la ruta home, pues nada, yo lo que haría sería crearme aquí otra ruta y le voy a decir que el path será el path inicial, ¿ok? Y le voy a decir que lo que va a hacer cuando llegue ese path, pues bueno, va a redireccionar a la ruta home, ¿ok? Y le tenemos que poner al final este path match en full, ¿ok? Que es esto que está aquí. ¿Y por qué Path Match en full? Porque necesitamos decirle al router de Angular que tiene que validar el segmento completo de la URL, es decir, la ruta home completamente, porque si no va a ir evaluando por prefijos de la URL y este string vacío es un prefijo de cualquier URL, por lo tanto, siempre va a hacer match, lo que quiere decir que aún redireccionando a la ruta home, va a seguir redireccionando a la ruta home, creando un bucle infinito que nos va a está redireccionando siempre, por lo tanto, no quisiéramos que eso sucediese. Entonces, para eso le ponemos el path match en full. Otra cosa que hay que notar es que el router de Angular lo que hace es renderizar la ruta que hace el primer match. ¿Ok? Eso quiere decir que él va a analizar el arreglo de arriba a abajo y la primera que encuentre que hace match con la ruta actual, esa es la que va a renderizar. Eso independientemente de que sea o no la ruta que queremos que cargue en ese momento. Por lo tanto, debemos ser bien específicos a la hora de definir rutas y asegurarnos de no agregar rutas wildcard, que ya las vamos a ver, al inicio de este arreglo. Y para ver qué es una ruta wildcard no es más que una ruta que, pues bueno, es una ruta más bien dicho genérica. Por ejemplo, imagínate que yo aquí agrego dos asteriscos. Ok, este dos asteriscos me está diciendo que a cualquier ruta que no esté definida en este arreglo, ok, pues nada, lo que voy a hacer es cargar, por ejemplo, un componente que sea el componente de la página que no se encuentra. O sea, la página de 404. En este caso yo puedo decir que lo que puedo hacer aquí, en el caso de que seamos una ruta que no esté definida, que me redireccione al home. Y tenemos que cargar de nuevo el path matching full. Entonces, imagínate que yo accedo a una ruta que no existe, ¿ok? Voy a darle barra no existe, ¿ok? Lo que va a hacer es redireccionarme a la ruta home, ¿ok? Y eso básicamente sería una ruta wildcard. Ahora, si yo lo pongo de primero, pues bueno, esta ruta va siempre a hacer match. Entonces, lo que tengo que hacer es agregarlo de último, ¿ok? Ahora me voy a eliminar estas rutas de aquí porque obviamente no las quiero. Y esto de aquí, pues bueno, lo vamos a dejar ahora solo por ejemplo. Ahora, una cosa que hay que notar cuando hago la renderización del componente es que lo agrega como un elemento adyacente a la directiva routerable. ¿Ok? Esta directiva routerable está en la plantilla del componente app, ¿ok? Que es esto que está aquí. Esto le dice al router de Angular dónde debe agregar el componente definido para la ruta actual. Y el router de Angular lo agrega como un elemento adyacente, ¿ok? Pues nada, a la directiva, ¿ok? Esto ya lo estamos viendo aquí. Y así funcionaría básicamente la directiva routerable. Otra cosa que podemos hacer es darle nombre a este routerable, darle un nombre como está aquí y luego en el arreglo de rutas definir cuál es el routerable que debe usar. Esto es para, por ejemplo, si tenemos un diseño, un layout distinto para cada página. Por ejemplo, en la página de autenticación no tenemos un menú de navegación y un footer, pero en la página principal sí tenemos el footer y la barra de navegación. Por lo tanto, vamos a tener dos layouts distintos. Pues nada, a un routerable le podríamos dar la propiedad name de out, como que es para las páginas de autenticación, y luego a la ruta que lo va a usar le pudiéramos poner esta propiedad que es outlet y aquí le pasamos el nombre del router outlet que va a usar. En este caso le pasaremos out, ¿ok? Y entonces Angular se encargaría de renderizarlo adyacente pero al router outlet que tiene ese nombre, ¿ok? Y así funcionaría esto de esa forma. Y ahora vamos a pasar a ver cómo nos vamos a mover de una ruta hacia otra. Para ello lo que voy a hacer es primero me voy a crear dos componentes, ¿ok? Vamos a hacer el componente first, que lo voy a poner en la carpeta home, porque solo lo voy a usar de ejemplo. Entonces, cuando lo elimine, solo quiero eliminar una carpeta y está, ¿ok? Entonces, voy a poner el otro que va a ser el segundo componente. Ahora, en el archivo routes, lo que voy a hacer es agregarme, de hecho es aquí,
voy a agregarme las dos rutas nuevas, una hacia el first component y la otra hacia el second component, ¿ok? Entonces voy a cargar aquí el second component, luego aquí voy a cargar el first component, ahí está, y aquí me voy a agregar entonces el first y el second, ¿ok? Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es en el app.com en HTML agregar una barra de navegación que he creado y ya la tenía copiada. Bien. Ahora lo que voy a hacer es llegarme aquí. Y cada vez que yo toque en un enlace de estos, pues bueno, me irá llevando hacia la ruta. En el primer caso a la primera, en el otro a la segunda. ¿Ok? Y si tocamos, vamos a ver que está funcionando. Si me está redirigiendo esa ruta. Lo que estamos viendo que sucede es que cada vez que me muevo hace como un tintineo y es porque está recargando la página. Y yo había dicho anteriormente que Angular, cuando nos movemos de una ruta hacia otra, utilizando su sistema, pues no recarga la página, sino que simplemente destruye el componente anterior, en este caso sería el primero, y si me muevo al segundo, va a poner el segundo. Y como dije ahorita con respecto al router outlet, pues bueno, lo que haría sería agregarlo como un elemento adyacente al router outlet. Entonces, para usar esa forma de movernos de una ruta hacia otra, lo que tenemos que hacer es utilizar una directiva que nos provee Angular que se llama router link. ¿Ok? Y este router link nos va a permitir agregar a los elementos HTML un atributo especial que se llama igual router link. Ahora, este atributo funciona exactamente igual como el href de un anchor, ¿ok? Y una cosa que también podemos hacer es hacerle una puntuación, ¿ok? Al router link y pasarle un arreglo de rutas. En la primera sería, por ejemplo, barra, imagínate que vamos a cargar la página de detalles de un producto, sería barra products, ¿ok? Y luego le pasamos el ID del producto para recuperarlo desde la base de datos, ¿ok? Pero bueno, no es lo que vamos a hacer en este momento. Ahora, nada, simplemente agrego el router link y ahora cuando yo me mueva de una ruta hacia otra, vamos a fijarnos un segundo que arriba, vamos a ver que no va a recargar la página. De hecho, el tintineo ya desaparece, ¿ok? Esto es porque simplemente está usando el modelo para moverse de una ruta hacia otra que nos provee Angular, ¿ok? Otra cosa que podemos hacer también es agregarle clases de forma dinámica a un elemento HTML cuando la ruta se activa. Para ello hay otra directiva que sería el router link active, ¿ok? Que sería esta que está acá abajo. ¿Ve? Ahora lo que podemos hacer, como decía, era agregar la clase. Entonces ponemos la directiva router link active y le pasamos el nombre de la clase. En este caso, imagínate que yo quiero darle un bgred en 500, que esto es una clase propia de Tailwind, pues bueno, se la daría de esa forma, ¿ok? Entonces, si yo vengo aquí y luego me voy aquí, pues ahí está esa clase aplicada. Ahora, un detalle está en que si quiero agregar más de una, puedo separarlas con espacios, ¿ok? Lo voy a dar ahí y ahí vemos que se pone el texto en blanco. ¿Ven? Otra cosa que también puedes hacer es pasarle una puntuación. De esta forma se vas a abrir corchetes, haces router link active y pasas aquí un string o pasas un arreglo. En el arreglo van los nombres de las clases, ¿ok? En este caso pones bgrade 500 y de nuevo text, ¿ok? White. Y ahí está. ¿Ven? Si vengo aquí de nuevo, se mantiene de la misma forma, ¿ok? Así funcionaría. Otra cosa que podemos hacer teniendo la directiva router link es agregar este área, ¿ok? De hecho, tengo que aplicar el router link obligado. Voy a poner router link y le voy a decir que va a tener un bgred en 500 de nuevo. Y ahora le podemos aplicar el area current when active. Este area current when active lo que va a hacer es aplicar el atributo area current, ¿ok? Y este atributo básicamente lo que hace es indicar que este es el elemento actual dentro de un contenedor, un conjunto relacionado de elementos. O sea que este es el enlace actual que está activo, ¿ok? Y pues nada, se lo aplicaríamos de forma dinámica a través de este atributo area current web active, ¿ok? Y así funcionaría básicamente, como nos moveríamos desde una ruta hacia otra. Ahora otra cosa que podemos hacer es crear rutas con parámetros, donde el parámetro de la ruta va a ser un valor dinámico que vamos a pasar en la URL de la ruta y luego vamos a poder recuperarlo para realizar determinada operación. Por ejemplo, imagínate que necesitamos cargar una página de detalles para un producto. Pues bueno, lo que haríamos sería pasar algo como products barra y aquí pasaríamos el ID de ese producto, ¿ok? Para luego poder recuperarlo y recuperar la información del producto para mostrarla al usuario. Entonces, para definir una ruta de esta forma, lo que tenemos que hacer es venir aquí y en el path, ¿ok? Vamos a definir algo como products, ¿ok? Va a ser products, vamos a poner la barra, ponemos dos puntos y ahora le pongo ID. Y este dos puntos ID le dice que el nombre del parámetro va a ser ID, ¿ok? Y los dos puntos, bueno, le dicen que es un parámetro, ¿ok? Ahora, otra cosa es el componente que vamos a cargar. Lo voy a crear un segundo, voy a ponerlo dentro de home y voy a poner product details, ¿ok? De esta forma.
y ese es el componente que voy a utilizar. Voy a poner aquí component, ok, voy a poner product details component, bien, y ahí quedaría. Ahora, vamos a llegar un momento aquí y voy a venir, voy a hacer esto, voy a poner barra products 1, 2, 3, 4, 5, ok, de hecho, he puesto lo que no es. Voy a poner products, ok, products barra 1, 2, 3, 4 y 5, ya. Y ahora sí me cargó la página del Product Details. ¿Ven? Y esto es porque básicamente hace match con la URL que yo definí aquí, ¿ok? Básicamente le definimos la ruta Products y este valor que es dinámico. Podemos tener muchos parámetros de ruta, tantos como necesitamos. Por ejemplo, imagínate, esto es solo el ID. Yo aquí pudiera tener la categoría del producto y pasarle dos puntos y el nombre de la categoría, ¿ok? Y tendría entonces que poner barra category, barra y así. Pero estos dos valores de aquí serían dinámicos y luego los podríamos recuperar. Para recuperarlos lo que podemos hacer es activar una opción que nos provee Angular aquí en el app.config que sería el with component input binding, ¿ok? Este with component input binding lo que nos permite hacer es en el componente, en este caso sería product details, crearnos un input signal con el mismo nombre del parámetro definido. En este caso sería ID. Y le voy a decir que esto es un input, ¿ok? Y ahora le voy a decir que esto es un string, ya que por la URL siempre nos llega como un string, ¿ok? Y este ID que está aquí es el mismo que yo he definido aquí en el app.routes, ¿ok? Tiene que ser obligatoriamente con el mismo nombre. Ahora lo que voy a hacer es tumbar el servidor para que me tome la configuración y lo voy a volver a levantar, ¿ok? Entonces ahí quedaría. Y aquí voy a implementar lo que viene siendo la interfaz de el Init para en el Init hacerle un console log a lo que viene siendo el ID, ¿ok? Para ver que lo hemos recuperado. Entonces lo que voy a hacer es aquí, que ya tengo abierta la consola, voy a cambiar la URL a la cual me estoy moviendo. Voy a poner produce 1, 2, 3, 4, 5 y pues bueno, he vuelto a tocar lo que no es. Voy a poner products, ¿ok? Products barra 1, 2, 3, 4 y 5, vuelvo a dar enter y ahora vemos que aquí el console log me tira que he recuperado el valor del parámetro, ¿ok? Y así funcionaría. Otra cosa que puedes hacer es también inyectar una clase de servicio que nos provee Angular en el constructor, ¿ok? Que sería private y sería la ruta, ¿ok? Vamos a recuperar la ruta y el objeto es de tipo activated route, ¿ok? Y esta clase de servicio tiene múltiples métodos que luego vas a poder utilizar. Por ejemplo, aquí puedes acceder a los parámetros, también puedes acceder a los query params, ¿ok? Pero de esta forma, con el input, te sirve para recuperar tanto los query params de la ruta como los parámetros definidos para la ruta. Por lo cual, si no tienes muchos parámetros, esta es una forma mucho más sencilla de hacerlo. Y así, conocimientos que tenemos sobre cómo funciona el enrutamiento en Angular, vamos a pasar a crear el filtrado por categorías que se encuentra en nuestro dropdown de filtro. ¿Ok? Ahora, antes de comenzar, yo me he eliminado todos los componentes antes que tenía de ejemplo y todo el código que estaba en el add component lo he pasado a un componente llamado products. Este componente va a ser el que va a representar a partir de ahora la página inicial. ¿Ok? Y lo que he hecho aquí en el archivo .routes.ts es agregar una redirección hacia ese componente. ¿Por qué? Porque para aplicar el filtrado por categorías, lo que voy a hacer es enviar las categorías mediante los query params. Luego las voy a recuperar utilizando en la característica de Angular de with component input binding que vimos anteriormente. Ahora, para Angular poder establecer el valor del input necesita encontrar ese componente en este arreglo, ¿ok? Por eso he agregado el componente products. Si no, lo que se podrías hacer es utilizar la clase servicio ActiveRoute que te mostré anteriormente y esta clase de servicio funcionaría de la misma manera, ¿ok? Ahora, yo lo que voy a hacer es llegarme a ¿cómo se llama esto? El código de la clase del componente products y voy a venir aquí, voy a agregar un nuevo input. Este lo voy a llamar categories, ¿ok? Este input le voy a decir que va a ser de tipo requerido para poder aplicarle la función de transformación, ¿ok? En esta función voy a recibir el valor. Este valor le voy a decir que va a ser de tipo string, ¿ok? En caso de que solo venga una categoría, o va a ser un string array en caso de que Angular detecte que hay más de una categoría, o un define en caso de que no se encuentre el query path, ¿ok? Ahora, lo que voy a hacer es que si el valor, ¿ok? O de hecho, me voy a poner delante, type of el valor es igual a un string, ¿ok? Pues bueno, lo que voy a hacer es retornar el valor dentro de un arreglo, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí un else if, que si voy a utilizar el método estático de los arrays, si el valor es un arreglo, voy a retornar el valor, ¿ok? De hecho, he hecho aquí lo que no es, voy a retornar el valor. Si no, simplemente voy a retornar un arreglo vacío, ¿ok? Y esa sería nuestra función de transformación. Ahora lo que voy a hacer es en el filter dropdown, voy a recuperar aquí, ¿ok? Ese input, ¿ok? Me lo voy a pasar, me lo voy a necesitar pasar para aplicar aquí la lógica necesaria
para filtrar, ¿ok? Entonces voy a venir aquí y voy a agregar el input, ¿ok? Y le voy a decir que va a ser de tipo requerido, de tipo string array, ¿ok? Y ahí lo voy a abrir. Ahora voy a venir a la plantilla y me lo voy a enviar. Voy a hacer así, categories va a ser igual a categories, invoco el signal, ¿ok? Ahora cierro esto y aquí voy a inyectar también una instancia del router de Angular. Voy a hacer private read-only router es igual a inject el router, que lo importamos del Angular router, ¿ok? Vamos a crear una función que la vamos a llamar onChange y esta función onChange va a ser para cuando se seleccione una categoría. Ahora esta función va a recibir el evento de tipo event, ¿ok? Vamos a recibir el evento entero. De este evento vamos a extraer lo que viene siendo el valor, el input, ¿no? Vamos a abrir event.target y le vamos a decir que es un HTML input element. Lo que voy a sacar es, voy a crear una variable que la voy a llamar categories, ¿ok? Y esta variable va a ser igual a un arreglo y le voy a hacer a este arreglo, o sea, le voy a insertar los valores anteriores que tenía las categorías estas que están aquí. Entonces voy a hacer punto, 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 this.category, ¿ok? ¿Y por qué no utilizo este arreglo? Porque, bueno, a la hora de enviar nuevos query params, Angular los compara con los que tenía anteriormente para verificar si debe correr de nuevo el ciclo de detección de cambios. Pues compara, en caso de que sea el arreglo, lo va a comparar por referencia en memoria. Entonces no le puedo pasar esta categoría que tenía anteriormente. Tengo que pasarle un nuevo arreglo. Por eso hago el spread aquí adentro, ¿ok? Para crear un nuevo arreglo con una nueva referencia en memoria, ¿ok? Y por eso lo hago de esa forma. Entonces voy a hacer que si el input, ¿ok? Está chequeado, lo que voy a hacer es que a las categorías le voy a hacer el push, ¿ok? Del input.value, ¿ok? Si no, lo que voy a hacer, de hecho, voy a hacer el else aquí. Si no, lo que voy a hacer es categories es igual a categories.filter, ¿ok? Y voy a ponerle simplemente una C, o bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a poner category, ¿ok? Y lo voy a hacer donde en la categoría, ¿ok? Sea distinta a el input.value, ¿ok? Que es la categoría seleccionada. Esto igual lo pudiéramos extraer en una variable, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es movernos de forma programática. Para ello lo vamos a hacer utilizando el router, por eso lo importado. Entonces lo que voy a hacer es this.router.navigate, que es la función para navegar de forma programática, y le voy a decir que me va a llevar a la ruta barra products, ¿ok? Ahora, si te diste cuenta, le he pasado aquí un arreglo. Esto es porque si nos paramos encima, dice aquí que esto recibe por parámetro unos comandos. Cada comando básicamente es cada ruta a la cual tiene que llevar. O sea, en este caso es products. Y si tuviera que llevarme en realidad a la ruta de detalles de un producto, ahora el segundo comando que le pasaría sería el ID del producto, sería por ejemplo un 234. ¿Ok? Entonces lo que harías al final, unir todo esto y te va a redirigir a la ruta barra products barra 1234. ¿Ok? Y pues bueno, en este caso solo tengo la de productos, que es lo único que estoy pasando. Ahora viene el arreglo no, el objeto de opciones, donde le vamos a pasar los query params. Entonces vamos a hacer query params y le voy a pasar un objeto. En este caso, la entry del objeto sería categories, que son los query params. Y ahora tenemos que pasarle una opción más, que sería query params handling. ¿Qué es este query params handling? Bueno, es la forma en la que Angular va a manejar los query params. Ahora, cuando enviamos nuevos query params a la ruta a la que estamos redirigiendo, lo que va a suceder es que Angular por defecto va a sobreescribir todos los query params que existen. Es decir, imagínate que estamos, aparte de filtrar por categorías, estamos filtrando por precio. Y nosotros enviamos este query param de categoría. Y lo que va a hacer es sobreescribir todo lo que hay y solo va a dejar estos de aquí. Entonces, yo no quiero que haga eso en caso de que después queramos agregar filtrado por precio. ¿Ok? Quiero que se queden las query params del precio, pero que me sobrescriba los de categoría por los nuevos que existen. Para eso tenemos que usar la opción Merge, ¿ok? Para que fusionen los anteriores con los nuevos, ¿ok? Y en este caso va a eliminar los previos de categorías que existieran, ¿ok? Funcionaría básicamente. Entonces, ya esto estaría. Lo que vamos a hacer es en la plantilla, que de hecho ya yo aquí he agregado lo que viene siendo las categorías según ¿cómo se llama esto? El enum de las categorías del producto. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a decir que este input va a estar chequeado si el input de category incluye, ¿ok? Lo que viene siendo, en este caso, PC. Y aquí me voy a suscribir al evento change y voy a hacer la función onChange y le voy a pasar la variable event, ¿ok? Entonces voy a venir a esto me lo voy a copiar, ¿ok? Y lo voy a poner acá debajo. Aquí, ojo, no, aquí es fonts, ¿ok? Luego acá debajo vamos a venir aquí, vamos a poner aquí
gaming, ¿ok? Menos mal que no son muchas categorías, vamos a poner gaming barra console, ¿ok? Y voy a poner aquí debajo, ¿ok? Vamos a poner aquí, voy a poner, ¿ok? TV barra monitors, ¿ok? Y ahí quedaría. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es, pues bueno, llegarme a el componente aquí de products y lo que voy a hacer es hacerle un console log a este, ¿cómo se llama esto? A este input de categorías para verificar que se está manteniendo actualizado. Para ello voy a implementar el ciclo de vida Engine Changes, ya que en este ciclo, pues bueno, voy a tener acceso a el cambio de esta variable, ¿ok? Y cada vez que el valor de esta variable cambie, pues bueno, este ciclo de vida ya sabemos que va a correr, ¿ok? Entonces, nada, vamos a llegar aquí y voy a hacer console log this.category, ¿ok? Entonces voy a venir aquí y ahí lo tenemos como un arreglo vacío, ¿ok? Bueno, esto obviamente hay impreso porque sabemos que el ciclo de vida en Changes corre en el primer renderizado y luego por actualizado, ¿ok? Entonces, vengo aquí y ahí lo tengo. Vuelvo a venir aquí y ahí lo tengo actualizado. Si cierro, o sea, elimino uno, me sale con el false. Y aquí vuelvo a poner y ahí está, ¿ok? Se va manteniendo actualizado. Y aquí ya estamos viendo que le pasa a uno de los corriparos. Solo tendremos que aplicar lo que viene siendo la actualización, ¿ok? Ahora, si te diste cuenta aquí en el objeto, en la función del ciclo engine changes, recibimos un objeto changes, es de tipo simple changes. Pues bueno, esto básicamente es un objeto donde tiene cada entry. De hecho, yo lo voy a imprimir y vamos a ver que lo que recibimos es un objeto donde la entry que cambió, en este caso sería category, ¿ok? Básicamente nos trae cada propiedad de nuestro componente que ha cambiado. En este caso sería category y tiene varias propiedades. En este caso sería el valor actual, el valor previo en un define y si es el primer cambio. En este caso dice true porque es el primer cambio, ¿ok? Y también tenemos una función que no nos pone aquí ahora, que es this is first change, ¿ok? Que nos permite saber si es el primer cambio. Pero bueno, también tenemos ese booleano que nos lo dice. Pues en este ciclo de vida, en John Changes, es donde yo voy a filtrar los productos. ¿Y por qué en este ciclo de vida? Porque, bueno, el ciclo de vida en Unity, como sabemos, solo ocurre una vez y no tenemos forma de volver a disparar ¿cómo se llama? Esta función getAll, a no ser que lo hagamos en el Engine Changes. Hay otra forma de hacerlo a través de los signals, porque eso lo vamos a ver en un próximo video. Entonces, por ahora lo vamos a dejar con el ciclo de vida en Engine Changes. De hecho, me voy a mover esto de aquí, lo voy a poner hacia aquí pues básicamente me eliminaría el ng origin, ¿ok? Ya que al final de cuentas, pues bueno, voy a estar haciendo la misma función de traer los productos en el engine changer, entonces no es tan necesario que me quede con el engine origin, ¿ok? Entonces voy a eliminar de aquí el engine origin también, ¿ven? Y esto después lo vamos a pasar a otra cosa, pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a poner sí, ¿ok? This.categories. De hecho, voy a invocar el display y voy a poner sí, la longitud es mayor a 0, es decir, hay más categorías por las cuales filtrar. Al arreglo de producto le voy a hacer que va a ser igual a products.filter, ¿ok? Y voy a filtrar los productos donde this.categories, ¿ok? Punto includes la categoría del producto, sería product.category. O sea, estamos filtrando el arreglo de producto donde el producto esté en el arreglo de categorías por las cuales se está filtrando. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es venir aquí de nuevo y voy a venir. Ahí está. De hecho, esto se me ha movido porque esto es por Flowback. Esto de inicializar los componentes de Flowback, bueno, al final se lo voy a dejar en el Unity, si no me va a tirar ese error. ¿Ok? Esto es normal que pase a veces cuando se utiliza Flowback. Entonces vamos a poner esto aquí, voy a poner la coma y voy a importarme el engine, la cosa más, la interfaz y voy a hacer engine init y ahí hago la función de Flowback. ¿Ok? Bien, ahora lo que voy a hacer aquí es de nuevo filtrar. Ahora por PC. Ahora por teléfonos, y si elimino esta, ahora no hay productos porque ninguno tiene la categoría de teléfonos. Los que están tienen la categoría de PC, ¿ok? Y ahí ya tendríamos agregada esa función. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por el video de hoy. Espero que te haya gustado y si te gustó recuerda dejar tu like para que me puedas seguir creando contenido y también suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video de este curso de Angular Reset. Recuerda que todo el código que estamos trabajando siempre lo tienes disponible en el repositorio de GitHub que te voy a dejar en la descripción de este video. Y pues nada, gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente.